sucedió. ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo te va? Martín, ¿cómo estás? Medio repetida. Sí, ahora te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, Bueno, agradecerte primero el espacio a vos, a todas las personas que nos están escuchando. sí, Escuché ahí el final nada más, el bocadito por el Mundial. También desde nuestra organización, la Secretaría de Trabajadores Migrantes de la UTEP, sacamos una campañita de boicot, porque los estadios que se hicieron a lo largo de estos 10 años ahí en Qatar fueron por medio de sangre de trabajadoras y trabajadores pobres migrantes. Entonces, un poco también en lo que sacamos como pronunciamiento, como organización, hablábamos de cuántas atrocidades hay detrás de los distintos mundiales desde su nacimiento hasta hoy, pero sobre todo desde el 78 hasta hoy. Quería aportar ese datito porque escuché ahí al final lo que comentabas. dale, fenómeno. Y bueno, queríamos comentar, a ver, yo te sigo, lo sigo y he escuchado por partes el caso de Lichita, la niña desaparecida hace 2 años en Paraguay. Pero quiero que cuentes en qué contexto fue. Después, con el tiempo vi que ustedes viajaron hacia allá, no los quisieron recibir el ministerio, creo que fue del Interior. Pero contame vos más o menos para armar ahí un testimonio y para que la audiencia se entere. Sí, Lichita es una niña migrante paraguaya que vivía hasta el 2019 acá en Argentina, en Misiones, Puerto Rico, con sus tías, su melliza Anita, mientras en Paraguay tienen familiares en el norte paraguayo, sobre todo en Concepción. Muchos y muchos de sus familiares son parte de la guerrilla que opera en el norte, que es el Ejército del Pueblo Paraguayo. La madre de Lichita y el padre de Lichita, ambos son presos políticos. El padre está condenado a hacer más de 30 años y cumple condena, casi que se podría decir una cadena perpetua, en una cárcel en Asunción. El caso de Carmen Villalba, su madre, ella terminó de compurgar la totalidad de su condena de 18 años, que lo está cumpliendo del 2004, pero sin embargo el Estado paraguayo, con una artimaña jurídica, finalmente, y también obviamente violando el propio Código Procesal Penal, el artículo 494, que dice que la persona privada de libertad empieza a compurgar la condena al momento de la aprehensión, que fue el caso de público conocimiento de Carmen Villalba, debería estar libre desde el 26 de julio del año pasado, sin embargo sigue presa de manera ilegal hace más de 15 meses en este momento. Cuento esto porque Lichita es hija de militantes populares, Lichita es hija de una presa política de manera ilegal, y Lichita es familia también de guerrilleros epepistas en Paraguay, pero Lichita es una niña. Sí. Lichita no es una guerrillera, Lichita era una migrante, Lichita es una niña que falta en la escuela acá en Argentina. Lichita es una niña que fue desaparecida por parte de la Fuerza Tarea Conjunta, que son los militares que operan en el norte paraguayo desde hace más de 9 años. En el 2013 se crea, por medio de la modificación de la Ley de Defensa Interna, la Fuerza Tarea Conjunta, también desde una inconstitucionalidad absoluta contraria a la Constitución Nacional Paraguaya. Esa es la realidad, digamos, en la que se desaparece a esta niña. Lichita viaja a Paraguay en el 2019 para visitar a familiares en el norte paraguayo, familiares como hacemos las comunidades migrantes acá, que llega a fin de año y queremos ir a nuestras casas, a nuestro país de origen. Bueno, Laura Villalba, su tía, viaja con ella, su melliza y sus 3 primitas. 2 de ellas, dos de sus primitas argentinas. Hay un operativo en el norte paraguayo desplegado por la Fuerza Tarea Conjunta, donde finalmente son asesinadas las 2 niñas de 11 años argentinas, primas de Lichita. Lichita es testigo de este crimen. Lichita recibe un refilón en la cabeza y una herida en la pierna, huye con su tía, en realidad todos y todos los que estaban ahí huyen de ese operativo, y muy mal herida se resguarda de los militares en las inmediaciones del Cerro Guazú, que es, insisto, un departamento militarizado. La tía Laura, cuando la ve a su sobrinita de 14 años en ese momento, y hoy en día Lichita tiene 16, 14 en ese momento, decide salir a buscar ayuda
Cuando sale, finalmente la captura de la falsa tarea conjunta, hoy en día está esperando un juicio también armado, donde dice el Estado paraguayo que la encontraron con arma, cuando nada que ver, eso no es real. El testimonio de Laura dice claramente que ella no tenía ningún tipo de arma, pero bueno, eso se enmarca en la persecución a toda la familia Villalba por la decisión adulta de una parte de su familia, que obviamente tiene muchos años, sobre todo con las infancias. En este contexto, Lichita se desaparece y es vista por última vez con vida, según testimonio de Laura Villalba, el 30 de noviembre del 2020. Del 2020 a esta parte no sabemos absolutamente nada de Lichita, y el Estado paraguayo no ha desplegado ningún tipo de mecanismo como corresponde, como bien lo dicen los distintos tratados internacionales que protegen a las infancias y del cual el Estado paraguayo es firmante. No ha generado mecanismos de búsqueda. Por ende, esta campaña internacional donde está Lichita nace denunciando el infanticidio de las dos niñas argentinas que fueron vestidas como guerrilleras, presentadas como guerrilleras por el Estado paraguayo, donde Mario Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, en una foto con el cuerpo de dos niñitas de 11 años que, insisto, argentinos y vivían acá, y eso no es que lo digo yo, lo dice la escolaridad de las niñas, lo dicen sus vecinos, sus vecinas, es presentada por Mario Abdo Benítez, en lo que nosotras y nosotros conocemos muy bien como un falso positivo. Y aparte diciendo en un primer momento que fueron abatidas dos mujeres del EPP, gracias a la insistencia obviamente de la familia, se pudo hacer la autopsia y se pudo constatar que las niñas eran niñas y argentinas. Te hago una pregunta sobre eso. Sí. Lo que entiendo yo es como si hubiese sido un enfrentamiento armado entre dos facciones, digamos. ¿Se entendió lo que quiso demostrar el presidente? Lo que presenta el Estado paraguayo es que hubo un enfrentamiento entre la guerrilla epepista en el norte paraguayo, el Ejército del Pueblo Paraguayo y la Fuerza Tarea Conjunta. Y que de ese operativo exitoso, lo que dice el Estado paraguayo y Mario Abdo Benítez es que fueron abatidas dos adultas que finalmente se constata que son Lilian Mariana y María Carmen, niñas argentinas de 11 años que iban a la escuela hasta ese mismo año. Las niñas se quedaron en Paraguay del 2019 hasta el 2020 porque había en ese momento, estaba en ese momento la pandemia. Y ustedes saben que una de las primeras medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID era el cierre total de fronteras. Claro. Y no había forma de que pasases, aún teniendo la residencia argentina, para poder volver al territorio argentino. No, había una prohibición absoluta, no importaba cuál era tu condición en el país que querías retornar, sea migrante, nacional, no podían regresar. Entonces, en ese contexto, las niñas se quedan mucho más tiempo del que pensaban quedarse. Las niñas querían retornar a mediados de marzo, pero el 14 de marzo, cuando se cierra la frontera, terminan quedándose ahí y presentan este supuesto enfrentamiento entre el EPP. Las niñas no son beligerantes, las niñas no estaban en un campamento, las niñas no estaban en un campamento beligerante. Entonces, todo eso obviamente es una causa sumamente armada para presentar como un gran éxito en la supuesta lucha que tiene la Fuerza Tarea Conjunta, que está absolutamente militarizado por ellos en el norte paraguayo. Obviamente la Fuerza Tarea Conjunta recibe un presupuesto altísimo, y eso no es más que para nosotros y nosotros en el marco de las políticas que no son favorables para el Estado, para el pueblo paraguayo por parte del Estado paraguayo. Bien, y ustedes viajaron, no sé si fue hace un año o hace, no me acuerdo por el dato, y no lo recibieron, rechazaron su petitorio, digamos. Desde el 2020 a esta parte, sí, sobre todo a principios del 2021 que se conforma la campaña internacional ¿Dónde está Lichita?, fueron 4 delegaciones. Mira. La primera, la segunda y la tercera fueron siempre al territorio paraguayo, pero en el norte, donde sabemos que fue vista por última vez Lichita. Y se entablaron conversaciones con las comunidades campesinas e indígenas del lugar, como militantes preocupados por una situación de desaparición forzosa en el contexto que comentaba antes,
hablando con las comunidades indígenas, haciendo un relevamiento de qué es lo que pasa también en el norte paraguayo, no solo por Lichito, sino qué pasa con las comunidades que están ahí. Obviamente que ese relevamiento en esas 3 delegaciones anteriores, a la cuarta que fue expulsada, las comunidades nos comentaban obviamente el miedo, el temor, la persecución, la represión por parte de la Fuerza Tarea Conjunta, que claramente no tiene ningún tipo de intención que nadie de afuera vaya a meterse en lo que es una violación constante y sistemática de los derechos humanos de personas pobres que habitan ese territorio. Claro. La cuarta delegación humanitaria viajó en junio del año pasado. Fuimos 9 compañeros y compañeras, obviamente en ese momento también habían restricciones en algunas fronteras, nosotros decidimos pasar por la frontera de Posadas que estaba habilitada, presentamos toda la documentación tal cual como piden ambos países, tanto Argentina como Paraguay, y en ese momento, desde el momento que pisamos frontera, a nosotros y nosotros los funcionarios de Migraciones Paraguay, nos quisieron poner trabas, pudimos la verdad discutir desde una perspectiva de derechos, porque conocemos nuestros derechos, somos militantes de derechos humanos, quienes fuimos a esa delegación, se pusieron de acuerdo de pares en pares, habló Florencia Carinano, la directora nacional de Migraciones acá, con Ángeles Arriola, que es la directora general de Migraciones, en la entrada, en el papel de entrada al país, en Paraguay, nos dio, por ejemplo, el estatus de trabajadores de derechos humanos, Ángeles Arriola, la directora general de Migraciones. Con ese estatus entramos nosotras y nosotros a territorio paraguayo. El primer día que llegamos hicimos una conferencia de prensa en una plaza pública, en un edificio muy reconocido de Paraguay, que es el Panteón de los Héroes. Terminada esa conferencia de prensa, nos reunimos con el viceministro del Interior, Pablo Ríos, le contamos cuál era la agenda de esta delegación, que la agenda de esta delegación era la conferencia de prensa, reuniones con organizaciones allá en Paraguay, tanto de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, de docentes, etcétera. Y también le comentamos que esa delegación tenía pensado y ya había hablado con las comunidades indígenas, pactado un día y una hora de reunión con las comunidades indígenas, ahí en las inmediaciones del Cerro Guazú, donde fue vista por última vez Lichita, con la comunidad Paita Duiterá. Estaban avisados, ellos nos dijeron que había que informar al comandante en jefe de la Fuerza Tarea Conjunta sobre nuestra agenda. Nosotros le dijimos que sí, que lo íbamos a hacer por escrito al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia. Así se hizo, tal cual como habíamos quedado en esa reunión, que en esa reunión también estuvo Ángeles Arriola, que es la directora general de Migraciones. De allí nosotros desarrollamos nuestras tareas en Asunción, la agenda que nos habíamos propuesto. Fuimos hasta el norte paraguayo, en Concepción específicamente, nos alojamos en un hotel. Una mañana muy temprano decidimos, porque ya habíamos quedado, que íbamos a ir hasta la comunidad Paita Duiterá. Camino a la comunidad Paita Duiterá, en la frontera entre 2 departamentos, Concepción y Amambay, nos retiene la Fuerza Tarea Conjunta, con más de 15 militares esperándonos ahí, absolutamente decididos ya desde antes de que nosotros saliéramos para la comunidad Paita Duiterá. Nos dicen que no habíamos presentado el papel correspondiente a la Fuerza de Tarea Conjunta, el comandante jefe en este caso, y que no podíamos ni avanzar para el lado donde nos estaban esperando las comunidades indígenas, ni tampoco retroceder para volver a nuestro hotel. Entonces, en ese momento, uno de los voceros de esta campaña es Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, que estaba con nosotras y nosotros ese día, y dice, pero entonces estamos en retención, estamos detenidos. Claro. En fin, nos tuvieron 6 horas bajo el sol, sin darnos ningún tipo de información. Llegó la gente de Migraciones de Paraguay, labró un acta, del cual nosotros ninguno firmamos, porque estábamos en absolutamente desacuerdo con lo que colocaban ahí. Ellos colocaban que habíamos violado la soberanía territorial, diciendo que no habíamos avisado al comandante en jefe, cuando eso se envió no por mesa de entrada, sino por correo, porque estábamos en pandemia y no tenían mesa de entrada, en una clara intención de expulsarnos y que no habláramos con la comunidad tanto indígena como campesina, porque la Fuerza Tarea Conjunta, para nosotras y nosotros, hay pruebas suficientes y creemos en el testimonio de la gente del norte, es responsable del asesinato de las 2 niñas
y claramente tiene mucha responsabilidad en la desaparición forzosa de Lichita. Entonces no permiten que una delegación de derechos humanos llegue a hablar con las comunidades porque saben que se puede destapar algo que finalmente terminaría destapando una olla con una responsabilidad inmensa para el gobierno actual, que en ese caso es el gobierno de Mario Aldo Benítez, un colorado, estronista, y obviamente también salpicaría la Fuerza de Tarea Conjunta, que viene igual sumando infinidades de denuncias en términos de violaciones de los derechos humanos hacia distintas comunidades y personas en todo el norte paraguayo. Entonces, esa delegación no pudo terminar su misión. Tuvimos que retornarnos, nos subieron sin avisarnos, en camionetas de los militares, nos llevaron hasta un aeropuerto militar, nos subieron hasta una avioneta militar, no nos informaron a qué frontera nos llevaban, finalmente nos llevaron hasta Posadas, uno de nuestros compañeros acá de la Argentina, se pusieron en comunicación con el cónsul argentino, y el cónsul argentino obviamente nos esperaba en la frontera. Por suerte terminó todo bien, pudimos retornar quienes fuimos expulsados de Paraguay bien, sanos, salvos, y obviamente igual con absoluta decisión de seguir con la agenda que es la de retornar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mañana, muy temprano, nos juntamos en la sede de la UTEP, acá en Constitución, en Capital. Vamos a estar saliendo una delegación de más de 50 compañeros y compañeras en un colectivo, porque pasado mañana, el 30 de noviembre, se cumplen 2 años de la desaparición forzosa de Lichita. Hay una decisión de nuestra campaña que no viajen las y los expulsados, pero hay una decisión también de esta campaña de que viajen otras compañeras y compañeros para decirle al Estado paraguayo que, como nos enseñaron nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, cuando hay una niña, un niño, un hijo, hija del pueblo desaparecido o desaparecida, no vamos a seguir preguntando dónde está Lichita, dónde están las y los desaparecidos, y vamos a estar sosteniendo una conferencia de prensa, una charla y una manifestación ahí por las calles de Asunción. No vamos a ir al norte paraguayo, vamos a tener una agenda muy cortita, pero bueno, no queremos dejar de ir, no solo para darle este mensaje al Estado paraguayo para que se activen los mecanismos también internacionales de búsqueda por Lichita, también para abrazar a Carmen Villalba, que tiene una prisión ilegal, como decía al principio, pero que desde su rincón de lucha de las cárceles del Buen Pastor en Asunción, Paraguay, como cualquier madre y sobre todo como una madre como ella, militante, se pregunta dónde está su hija, y obviamente el pedido de justicia hacia las 2 niñas asesinadas y presentadas como guerrilleras, Lilia Mariana y María Carmen Villalba. Lila, ¿dónde te podemos seguir para saber más o seguir todas sus tareas, las tareas que haces vos, las tareas que hace el grupo? Pueden seguirnos y agradecemos muchísimo que nos puedan seguir, compartir, replicar por los distintos espacios que tenemos en las redes, tanto en Twitter, en Facebook como Instagram, @donde está Lichita, y nos encuentran. Allí subimos absolutamente todo lo que vayamos haciendo y vamos a hacer un seguimiento desde la salida hasta la llegada a Asunción.